En la cena de Navidad, mis padres deslizaron una hoja de presupuesto sobre la mesa y dijeron, tu hermano perdió su trabajo, así que tú pagarás su hipoteca. Yo sostenía mi café y respondí, genial. Pero la casa ya no es de ustedes, él ya la vendió a sus espaldas. Mi hermano me llamó 3 días antes de Navidad para decirme que lo habían despedido. Para la mañana de Navidad, mis padres ya habían decidido de quién iba a ser ese problema. ¿Mío? Me enteré en la mesa, entre la cazuela de ejotes y el momento en que mi madre deslizó una hoja de presupuesto escrita a mano sobre el mantel de lino blanco como si fuera un regalo. Lo habían calculado todo, mi salario, mi alquiler, mi excedente mensual estimado. Habían hecho los cálculos sobre mí, sin mí, y me presentaban sus conclusiones como si yo fuera una partida presupuestaria en un informe trimestral. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que 48 horas antes, yo había aceptado una oferta de trabajo en Austin, Texas, y ya estaba planeando presentar mi renuncia la primera semana de enero. Creían que me tenían acorralada. No tenían idea de que la habitación ya estaba vacía. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Clary, y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido el andamio invisible que sostiene una casa que nunca fue construida para mí. Tengo 31 años, soy enfermera titulada y trabajo en un centro de traumatología de nivel 1 en el Medio Oeste. He pasado la última década siendo silenciosa y eficientemente drenada por las personas que se suponía debían amarme más. Mi hermano Diego tiene 42 años. Tiene una esposa, Patricia, que no ha trabajado desde que nació su segundo hijo hace 6 años, y 3 hijos menores de 10 años. En papel, Diego suena como un hombre con muchas responsabilidades. En la práctica, Diego es un hombre que ha hecho carrera teniendo responsabilidades que otras personas pagan. La mañana de Nochebuena, conduje a la casa de mis padres con el mismo tipo de pavor calado hasta los huesos que había estado cargando desde que tenía unos 19 años. No era dramático. Era silencioso, como una fiebre leve que nunca termina de ceder. Había aprendido a funcionar con ella. Había aprendido a sonreír en la mesa de la cocina de mi madre, a asentir ante los pronunciamientos de mi padre y a absorber cualquier cosa que se me pidiera en esa visita en particular, porque la alternativa, la confrontación, nunca había terminado bien para mí. Aparqué en la entrada y me quedé sentada un momento. Las luces de los canalones parpadeaban. Mi madre había colgado en la puerta principal la misma corona que tenía desde hacía 15 años. A través de la ventana de la sala de estar, pude ver el resplandor azul del televisor y la silueta de Diego en el sofá, con los pies en alto, completamente relajado. No había ayudado a colgar nada. Yo ya lo sabía. Nunca lo hacía. Entré. Mi padre, Héctor, estaba en la cocina fingiendo ayudar a mi madre, Carmen, lo que significaba que estaba de pie cerca de la encimera con un vaso de bourbon mientras ella hacía todo. Diego levantó la vista cuando entré y dijo, «Llegas tarde». A pesar de que estaba exactamente a tiempo. Patricia estaba en algún lugar del piso de arriba con los niños. Podía oírlos correr por encima de nosotros como una pequeña manada. «Feliz Navidad a ti también», dije, y dejé mis maletas en el suelo. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó por el trabajo. Acababa de salir de una semana de 60 horas en la sala de traumatología, y me veía como tal. Pero lo único que dijo mi madre cuando vio mi rostro fue, «Te ves cansada. Tienes que dejar de tomar turnos extra». Lo dijo como si trabajar en exceso fuera un fracaso personal, no una necesidad financiera. Yo tenía mi propio apartamento. Tenía préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería. Tenía el pago del auto y una unidad de almacenamiento que todavía estaba pagando porque ayudé a Diego y a Patricia a mudarse hace 2 años. Y terminé guardando la mitad de sus muebles cuando su contrato de alquiler fracasó y se mudaron temporalmente, y luego no tan temporalmente, con mis padres durante 4 meses. La unidad de almacenamiento todavía estaba a mi nombre. Le había pedido a Diego que se hiciera cargo de ella 9 veces. Había dejado de contar. La cena estuvo bien. De la misma forma en que una olla a presión está bien antes de que salte la válvula. Hablamos de los niños. Hablamos de fútbol. Diego hizo una broma de la que no me reí. Y mi padre dijo, «Clara, relájate». Esa era su respuesta estándar cada vez que yo no lograba actuar la emoción correcta a pedido.
Después del postre, después de que los niños fueran enviados arriba y los platos hubieran sido retirados por mí, porque siempre retiraba los platos, mi madre dijo, sentémonos todos. Tenemos que hablar de algo. Lo supe de la misma manera que uno lo sabe antes de que entre el médico. Me senté. Mi padre puso ambas manos planas sobre la mesa como si presidiera una reunión de la junta. Diego se reclinó en su silla con los brazos cruzados. La postura de alguien que espera recibir en lugar de dar. Diego recibió algunas noticias difíciles esta semana, comenzó mi madre. Me despidieron, dijo Diego. La empresa de centros de mesa está reduciendo personal. Todo el departamento fue eliminado. Lo siento, dije, y lo sentí genuinamente durante unos 4 segundos. Tiene familia, dijo mi padre. Una hipoteca, pagos del auto, seguro médico hasta fines de enero y luego nada. Patricia no puede volver a trabajar en este momento. La menor aún es demasiado pequeña. Mía tenía 6 años, pero este no era el momento de señalarlo. Lo hemos hablado, dijo mi madre, mirando a mi padre. Y queremos ayudar. Vamos a cubrir lo que podamos con nuestros ahorros, hizo una pausa. Pero necesitamos que intervengas con el resto, Clara. Solo temporalmente. Solo hasta que Diego se recupere. Miré el papel que empujó hacia mí. Era un documento real, escrito a mano con la cuidadosa letra de maestra de escuela de mi madre. Enumeraba los gastos mensuales de Diego en 2 columnas, lo que ellos podían cubrir y lo que quedaba para mí. La columna del restante decía $1,800 al mes. Leí el número 2 veces. Dejé el papel sobre la mesa. Armaron un presupuesto, dije. Queríamos ser organizados al respecto, dijo mi madre. No queríamos que fuera impreciso. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Solo queremos superar los próximos meses, dijo mi padre. Diego ya está aplicando a otros empleos. Tendrá algo para la primavera. Diego asintió lentamente. Seguía sin mirarme. ¿Y qué opina Diego de esto? Pregunté. Creo que es una situación difícil, dijo Diego, lo cual no era una respuesta. Te estoy preguntando específicamente si crees que es apropiado que yo pague tu hipoteca. Creo que la familia ayuda a la familia, dijo, que es lo que siempre decía, y lo que nuestro padre nos había enseñado a ambos. Excepto que la lección se había aplicado exclusivamente en una dirección desde que tenía memoria. Pensé en la unidad de almacenamiento. Pensé en el verano de 2019, cuando la camioneta de Diego se descompuso, y le presté $2,000 que volvieron a mí como $800 tras un apretón de manos. Pensé en el semestre que trabajé de noche en la lavandería del hospital para enviarle un cheque a Diego porque me había llamado llorando, y luego, 2 semanas después, publicó fotos de un viaje de fin de semana a Nashville con Patricia. Pensé en todas las veces que había dicho sí y todas las formas en que ese sí había empeorado las cosas. No mejorado, ni para él, ni para nadie. Recogí el papel. Miré los números una vez más. No puedo hacer esto, dije. El rostro de mi madre cambió de inmediato a la expresión que yo conocía tan íntimamente como mi propio reflejo. La suave devastación, los ojos heridos. ¿Clare? No estoy diciendo que no me importe. Estoy diciendo que no puedo cubrir $1,800 al mes. Tengo mis propias cuentas. Tengo préstamos. Ganas bien, dijo mi padre. Gano el sueldo de una enfermera. Después de impuestos, préstamos y alquiler, no tengo $1,800 sentados por ahí. Podrías recortar gastos, dijo Diego. Ahora sí me estaba mirando. No necesitas ese apartamento. Podrías conseguir un compañero de cuarto. Lo miré fijamente. ¿Quieres que consiga un compañero de cuarto para poder pagar tu hipoteca? Solo digo que hay opciones, Clara. Puse el papel sobre la mesa. Tienes una esposa. Tienes una casa. Tienes 3 hijos. Estas son cosas que vinieron con costos que tú aceptaste. Esa no es mi deuda. No se trata de deudas, dijo mi madre rápidamente. Se trata de familia. Entiendo cómo lo están pintando.
Mi padre dejó su vaso de bourbon con más fuerza de la necesaria. Tu hermano tiene una familia. ¿Tú qué tienes? Un apartamento. Ni hijos, ni marido. Tienes una libertad financiera que él no tiene. No es una carga. Es solo compartir. Pensé, esta es la cuestión. Esta es la creencia debajo de todo esto. Que mi libertad, la libertad que había ganado, la libertad que había elegido, la libertad por la que sacrifiqué sueño, fines de semana y mi vida social para construir, no era mía. Era un fondo común disponible para cualquiera que lo necesitara más que yo. Y la necesidad siempre se medía por cuanto habías asumido visiblemente, no por cuanto habías dado silenciosamente. Dije, necesito algo de tiempo para pensar en esto. Mi madre exhaló, por supuesto, tómate esta noche. Creían que eso era generoso. Fui a casa esa noche, me senté en mi cocina, abrí mi laptop y leí la carta de oferta del Centro Médico St. David en Austin, Texas, por cuarta vez. Enfermera titular senior, traumatología y emergencias, asistencia para reubicación, salario 20% superior a lo que estaba ganando actualmente. Había postulado en octubre en una noche que no podía dormir, 3 semanas después de la cuarta llamada de Diego ese año pidiéndome algo. Había postulado casi como un reflejo, una respuesta semiseria a una pregunta que aún no me había permitido hacer del todo. La oferta había llegado hacía 2 semanas. Había estado reflexionando sobre ella. La acepté esa noche. Firmé el papeleo, lo envié de vuelta y me quedé sentada en mi cocina con las manos planas sobre la mesa, igual que mi padre en la cena, excepto que yo no estaba emitiendo un mandato. Estaba tomando una decisión sobre mi propia vida por primera vez en más tiempo del que podía medir. Tenía una cosa más que hacer antes de poder irme limpiamente. Necesitaba entender por qué esta Navidad se sentía diferente a las otras veces. Diego había perdido trabajos antes. Siempre había aterrizado en algún lugar, siempre había sido atrapado por quien estuviera más cerca. Pero algo en el pánico bajo el tono cuidadoso de mi madre. La forma en que mi padre no me miró a los ojos cuando dijo la palabra ahorros, me hizo sentir incómoda. Llamé a mi prima Renata a la mañana siguiente. Renata trabajaba en el mismo banco donde mis padres habían tenido sus cuentas durante 30 años. No estaba en su departamento, pero conocía gente, y en más de una ocasión, había dejado escapar algo que probablemente no debió haber dicho. Hola, dije cuando contestó. Tengo una pregunta rara. Ese es mi tipo favorito, dijo ella. Mis padres me dijeron anoche que van a usar sus ahorros para ayudar a Diego. Yo solo. ¿Hay algo que puedas decirme sin meterte en problemas? Una pausa. Una muy larga. Clara, dijo con cuidado. No puedo hablar de detalles de cuentas. Lo sabes. Lo sé. Pero diré, y esto es solo una observación general entre primas, que cuando la gente dice que va a recurrir a sus ahorros, eso asume que hay ahorros a los cuales recurrir. Me quedé muy quieta. De acuerdo. Eso es todo lo que voy a decir. Es suficiente, dije. Gracias. Colgué y me quedé procesando eso durante unos minutos. Luego empecé a hacer llamadas. La hipoteca de mis padres era de registro público. La busqué. Habían obtenido una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC, por sus siglas en inglés, hace 22 meses, con un límite de $250,000. Encontré el gravamen en la base de datos de la oficina del registro del condado, que se puede buscar públicamente si sabes lo que estás buscando. Y yo había pasado 10 años organizando registros médicos y leyendo documentación con la que la mayoría de la gente se queda bizca. Era muy buena buscando cosas. Los retiros de la línea de crédito no los podía ver directamente. Pero podía ver los tiempos. Podía ver que hace 8 meses, Diego y Patricia habían dado un pago inicial para un segundo vehículo. Podía ver que hace 6 meses, Diego había registrado un nombre comercial para una empresa de paisajismo que no tenía presencia visible en la web, ni reseñas, ni registros de estar operando realmente. Podía ver que hace 4 meses, la empresa de paisajismo había sido disuelta. Y luego encontré algo que me revolvió el estómago por completo. Un traspaso de título registrado con el secretario del condado hace 14 meses.
La casa de mis padres, su residencia principal, la que habían tenido durante 27 años, había sido transferida a nombre de Diego. No en conjunto, ni como un fideicomiso. Únicamente a nombre de Diego. Lo leí 3 veces. Busqué los documentos asociados. Había una declaración de propósito notariada, planificación patrimonial, transferencia por donación, continuidad familiar. Mis padres, aparentemente por consejo de Diego, le habían cedido su casa por razones fiscales y de planificación patrimonial. Me eché hacia atrás. Apenas podía respirar. No solo tenía los ahorros de ellos. Tenía la casa. Y la línea de crédito. Volví a mirar el gravamen. La línea de crédito estaba registrada contra la propiedad, lo que significaba que Diego, al tener ahora las escrituras, tenía la autoridad de pedir préstamos sobre ella. $250,000 en crédito disponible respaldado por la casa de mis padres. A nombre de Diego. Pensé en la empresa de paisajismo. Pensé en la camioneta. Pensé en Nashville. Pensé en la hoja de presupuesto de mi madre, cuidadosamente organizada en 2 columnas, con su mejor letra de maestra de escuela, y pensé en cómo no tenía idea de que me estaba presentando un documento para salvar una casa que ya no poseía. Pensé en volver a la cena de Navidad en 3 días y fingir que no lo sabía. Decidí que no lo haría. La víspera de Año Nuevo fue en casa de mi tía Beatriz. 47 personas, un buffet, una mesa para niños que se había expandido a 2 mesas para niños, y ese tipo específico de caos que proviene de una gran familia extendida en una casa donde caben 30. Mis padres siempre iban. Diego y Patricia siempre iban. Yo había ido desde que nací. Este año fui con un vestido verde oscuro que había comprado en línea la semana anterior, con el cabello realmente arreglado y los hombros hacia atrás. Luciendo, según mi prima Renata, quien me agarró del brazo cuando entré, como si estuvieras a punto de ganar algo. No era así. Pero estaba a punto de terminar algo. Llegué temprano. Encontré a Diego en la mesa de comida, sirviendo en su plato el famoso dip de camarones de mi tía y riendo con alguien del lado de la familia de mi padre. Se veía bien. Se veía relajado. Llevaba un suéter que estaba casi segura de que era de cachemira. Mi madre estaba en la cocina ayudando. Mi padre estaba cerca de la chimenea con un trago. Esperé hasta después de la cuenta regresiva. Esperé hasta que el ruido disminuyó, el champán se había servido, los niños se habían ido a buscar más jugo espumoso y los adultos se habían asentado en la cálida y ligeramente borrosa secuela de la medianoche. Luego le pregunté a mi madre si ella y mi padre querían salir al patio trasero un minuto, que había pensado en lo que me habían dicho y quería hablar. Ella me tocó el brazo. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Diego nos siguió sin que se lo pidieran, lo cual me dijo todo sobre lo confiado que estaba. Nos paramos en el patio trasero bajo las luces decorativas. Los 4, con el sonido de la fiesta amortiguado a través de la puerta corrediza de cristal. Mi padre tenía su bebida. Mi madre tenía los brazos cruzados contra el frío de enero. Diego tenía las manos en los bolsillos y una mirada de paciencia aburrida. He pensado mucho en lo que me pidieron, dije. Sobre ayudar a Diego. Mi madre asintió, el alivio ya formándose en su rostro. Y quiero ayudar, dije. De verdad quiero, por eso investigué la situación más cuidadosamente antes de comprometerme con nada. La expresión de Diego cambió casi imperceptiblemente. Solo un parpadeo. Revisé algunos registros públicos, dije. Quería entender el panorama completo. ¿Qué tipo de registros? Dijo mi padre. De la oficina de registros del condado, en su mayoría. Su hipoteca. Hice una pausa. Y el traspaso del título de hace 14 meses. Mi madre miró a Diego. El asunto de planificación patrimonial. ¿El qué? Dijo mi padre. Diego les dijo que era planificación patrimonial, dije. ¿Les explicó lo que eso significaba en la práctica? Mi padre se volvió lentamente para mirar a Diego. Nos dijiste que reduciría nuestros impuestos a la propiedad. Es complicado, dijo Diego. Su voz seguía siendo uniforme,
pero algo detrás de sus ojos se había quedado muy quieto. De la manera en que el agua se queda quieta antes de congelarse. Es una estrategia de planificación. Clara no sabe de lo que está hablando. Estoy mirando la escritura registrada, dije. Fechada en noviembre de hace 2 años. Los nombres de ustedes no están en ella. El de Diego es el único. Mi madre hizo un sonido que no llegó a ser una palabra. Así no es como funciona, dijo mi padre. Pero se lo dijo a Diego, no a mí. También encontré la línea de crédito ELOC, dije. Línea de crédito de $250,000 garantizada por la propiedad y registrada hace 8 meses. Miré a Diego. Después de que la escritura estuviera a tu nombre. ¿Qué es una ELOC? Dijo mi madre, con voz muy pequeña. Una línea de crédito con garantía hipotecaria, dije. Te permite pedir prestado contra el valor de la casa. Diego usó la casa como garantía para acceder al crédito. El gravamen está registrado contra la propiedad. Hice una pausa. Su propiedad, que ahora está a su nombre. Mi padre dejó su vaso en la barandilla del patio. Diego. Fue una inversión, dijo Diego. Su voz había cambiado. La paciencia aburrida había desaparecido. Había algo a la defensiva y frágil debajo. Tenía un plan. Se suponía que el negocio de paisajismo generaría. El negocio de paisajismo se disolvió en septiembre, dije. El mercado estaba mal. El tiempo. ¿Dónde está el dinero, Diego? Pregunté. Él no contestó. $250,000 dije. Garantizados por la casa de mamá y papá. ¿A dónde se fueron? No tengo que rendirte cuentas a ti, dijo, y la fealdad en su tono silenció el patio por un momento. No, estuve de acuerdo. Pero el banco sí necesita respuestas, y revisé esta mañana. Hay un aviso de incumplimiento registrado contra la propiedad. El primer pago atrasado fue en octubre. Si no se hace el pago dentro del periodo de cura, el banco inicia la ejecución hipotecaria. Mi madre se sentó en una de las sillas del patio de mi tía. Simplemente se sentó como si le fallaran las rodillas, lentamente, como un edificio hundiéndose. Ejecución hipotecaria, dijo mi padre. La palabra salió desprovista de todo lo demás. Ellos tienen la casa, dijo Diego, elevando la voz. No es como si se fueran a quedar en la calle. Iba a solucionarlo antes de que llegara a ese punto. Si Patricia hubiera encontrado trabajo antes, si Clara simplemente me señaló, y sentí el viejo reflejo, el encogimiento, el xi formándose en mi garganta. Si Clara hubiera ayudado cuando se lo pedí, podría haber mantenido los pagos al día mientras me reorganizaba. Esto no es completamente mi culpa. Ustedes te firmaron su casa, dije. Mantuve la voz firme. Sin que les explicaras completamente lo que estabas haciendo. Pediste un préstamo en contra de ella. Perdiste el dinero. Y luego te sentaste en la mesa de la cena de Navidad y dejaste que mamá me presentara una hoja de presupuesto para tus cuentas mientras ella, sin saberlo, me pedía que salvara una casa que ya ni siquiera le pertenece. Mi madre hizo un sonido que nunca le había escuchado antes. No era llanto. Era algo por debajo del llanto. Era el sonido de una estructura viniéndose abajo. La hija de Carmen y Héctor se dio cuenta, dijo mi padre en voz baja. No nos hablaba a ninguno de nosotros. Le hablaba al patio oscuro, a las luces, a los 27 años de cenas dominicales que de repente se estaban reorganizando en su memoria. Nuestra hija se dio cuenta, y tú dejaste que entrara a esa habitación pensando que se le estaba pidiendo que te ayudara. Iba a solucionarlo, repitió Diego. Pero las palabras ya no tenían peso. La puerta corrediza se abrió detrás de nosotros. La tía Beatriz se asomó. ¿Todo bien por aquí afuera? Se están perdiendo la repetición del brindis con champán. Todo está bien, dijo mi madre automáticamente. El reflejo de una mujer que había estado gestionando apariencias durante décadas. Entraremos en breve. La puerta se cerró. ¿Qué hacemos? Dijo mi padre. Me miró a mí.
Nunca me había mirado así antes. No como un recurso, no como una solución que gestionar. Simplemente me miró. ¿Qué hacemos, Clara? Yo había pensado en esto. Lo había pensado muy cuidadosamente. Primero, dije, se comunican con un abogado especializado en bienes raíces el lunes por la mañana. No con los de Diego, con uno propio. Necesitan asesoría legal independiente sobre si la transferencia del título puede impugnarse por motivos de tergiversación, y necesitan que alguien revise la documentación de la línea de crédito y les asesore sobre sus opciones con el banco. Segundo, dejen de tomar decisiones financieras con Diego sin que esté presente ese abogado. Hice una pausa. Tercero, y quiero que escuchen esto claramente. No puedo darles dinero. No puedo darle dinero a Diego. No porque no los ame, sino porque nada de lo que yo dé les llegará a ustedes. Pasará primero por Diego. Ese es el patrón. Eso es lo que siempre ha pasado. Mi padre asintió lentamente. Su rostro estaba gris. También me gustaría decirles algo más, dije. Acepté un trabajo en Austin hace 2 semanas. Me mudo en enero. Se los digo ahora porque quería que lo escucharan de mí directamente antes de escuchar cualquier otra cosa. Mi madre levantó la vista. Austin, Texas. Apretó los labios. Por un momento, pensé que iba a llorar. Luego dijo muy suavemente. Esto es por nosotros. Es por mí, dije. Es la primera decisión que tomo en mucho tiempo que es totalmente por mí. Nadie dijo nada por un momento. Las luces parpadeaban levemente. Adentro, alguien empezó a poner música. Diego volvió a entrar a la casa sin decir una palabra. Me quedé afuera con mis padres unos minutos más. No hablamos mucho. Mi madre tomó mi mano en algún momento y la sostuvo. No me pidió nada. Fue, me di cuenta después, la primera vez en la memoria reciente que me tocaba sin necesitar algo a cambio. Mi padre lloró. Se dio la vuelta en silencio, mirando hacia el patio. Lo dejé. Volé a Austin el 9 de enero. Las semanas que siguieron fueron ruidosas a la distancia. Mi prima Renata me enviaba mensajes de texto con actualizaciones, lo cual era a la vez más y menos de lo que quería. Diego se había ido, llevó a Patricia y a los niños a quedarse con sus suegros en Phoenix, lo cual, según la mayoría de las opiniones, fue una misericordia. Mis padres habían contratado a un abogado. El caso del traspaso de la escritura era un desastre. Diego tenía documentos. Ellos tenían documentos. Nadie le había explicado nada a nadie con la suficiente claridad como para hacerlo sencillo. El abogado dijo que había bases para proceder, pero que tomaría tiempo y dinero y sin un resultado garantizado. El impago de la línea de crédito era real. El banco no fue complaciente. Mis padres entraron en un programa de mitigación de pérdidas que les compró tiempo, pero no una solución. 2 meses después de la víspera de Año Nuevo, mi padre me llamó. Había conseguido mi nuevo número a través de Renata. Casi no contesto. Luego lo hice. No te llamo para pedirte nada, dijo antes de que yo pudiera hablar. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Solo quería decirte que hablamos con el abogado sobre la planificación patrimonial. Diego nos dijo que era estándar. Nos dijo que era lo que todas las familias inteligentes hacían. Tenía toda una carpeta. Lo sé, dije. Tenía el nombre de nuestro contador en uno de los documentos, pero llamamos al contador. Él no preparó nada. No sabía nada del traspaso. Una pausa. Diego falsificó la hoja membretada. Me senté. ¿La falsificó?, repitió mi padre. Así que ahora estamos ante algo más serio. El abogado dice que potencialmente es fraude a personas mayores. Hizo un sonido que no llegó a ser una risa. No me considero una persona mayor. Pero ahí está. ¿Van a presentar cargos? Un largo silencio. Tu madre no quiere, dijo. Yo creo que tenemos que hacerlo. Creo que hay que hacerlo. Estuve de acuerdo. Se quedó callado un momento.
Luego dijo, lo siento, Clara. Por la Navidad y por todas las Navidades anteriores. Se detuvo. Estábamos tan preocupados por Diego todo el tiempo, cada año. Y simplemente. Te seguíamos mirando como si fueras tierra firme, como si no necesitaras nada porque nunca te caías. Presioné la base de mi mano contra mis ojos. Si necesitaba cosas, dije. Solo que no me caía de una forma que fuera visible. Lo sé ahora, dijo. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación. No fue una resolución. Fue el comienzo de algo que no me había permitido desear, que era honestidad entre nosotros. Del tipo lenta y nada glamurosa, que no llega con una escena catártica en un patio, sino que se construye en pequeños incrementos, llamada por llamada, durante el tiempo que quede. Finalmente se presentaron cargos contra Diego, pero no por fraude a personas mayores. Ese caso aún se estaba abriendo paso por el sistema, moviéndose con la lentitud particular de todo lo que involucra familia, propiedades y vergüenza. Pero los padres de Patricia, una vez que entendieron el panorama completo, presentaron cargos civiles por un préstamo personal que Diego nunca había revelado. Ese caso se movió más rápido. Él llegó a un acuerdo. Los términos no fueron públicos, pero el contacto de Renata en el banco mencionó un embargo de sueldo. La casa no se salvó de la manera que mis padres habían esperado. Negociaron entregar las escrituras en lugar de ejecución hipotecaria, una dación en pago, lo que significó que el banco recuperó la casa sin una subasta pública, lo cual, dijo el abogado, era el mejor resultado disponible dadas las circunstancias. Mis padres se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones a 20 minutos de donde habían vivido durante 3 décadas. Mi madre lo llamó manejable. Mi padre lo llamó lo que era, una consecuencia. Tengo un pequeño apartamento en Austin que recibe la luz de la mañana en la cocina desde una ventana que da al este. Preparé mi café allí esta mañana en la misma prensa francesa que he tenido desde la escuela de enfermería. Y me quedé de pie junto a la ventana y observé al cielo hacer esa cosa lenta y gradual que hace en enero, pasando del gris al particular oro pálido del sol de invierno. Mi teléfono estaba en la encimera. No sonó. Pensé en la letra de mi madre en esa hoja de presupuesto. 2 columnas cuidadosas. Cuánto trabajo puso en presentar algo que ya estaba construido sobre una mentira que no sabía que existía. Pensé en lo que dijo mi padre por teléfono, eras tierra firme. Te seguíamos mirando como si no necesitaras nada porque nunca te caías. La cuestión de ser tierra firme es que la presión no desaparece solo porque puedas soportarla. Se acumula. Encuentra las grietas que no son visibles desde el exterior. Empiezo terapia la próxima semana. Mi primera cita es un miércoles por la tarde, que es mi día libre. Lo he estado posponiendo durante 3 años. Siempre, por alguna razón, que parecía legítima en su momento. Siempre porque había algo más que necesitaba hacerse primero. No hay nada más ahora. Solo está esto, una ventana, una taza de café, el silencio particular de una mañana que me pertenece por completo. Me tomó 31 años y una cena de Navidad con una hoja de presupuesto que no pedí, entender que lo más amable que podía haber hecho por todos, incluida yo misma, era dejar de estar disponible para ser consumida. No he terminado. No estoy sanada. No estoy de pie al final de algo. Estoy de pie al principio. Y por primera vez en todo el tiempo que puedo recordar, eso se siente como